Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Al Tanto, el podcast semanal de The Objective, donde cada ocasión, cada capítulo intentamos trasladarles pues las claves de la actualidad y de todas esas noticias y exclusivas que publicamos en nuestro periódico. Como pueden comprobar fácilmente, no está Rocío Regidor hoy presentando este programa, pero lo estoy haciendo yo en su lugar, Álvaro Nieto, porque a Rocío la tenemos pues descansando unos días de vacaciones bien merecidas. Pero hemos querido hacer el programa igualmente porque creemos que hay suficiente material, suficientes noticias como para que ustedes tengan conocimiento de algunas de ellas. En primer lugar, hoy vamos a hablar de temas, relacionados con la economía, pero también con cuestiones también políticas, porque en el fondo aquí está todo entremezclado, ¿no? Les vamos a hablar de este plan del gobierno para comprar una parte de Telefónica. Seguro que ustedes lo han oído en las últimas semanas. Ya se está poniendo en marcha el plan y nosotros en The Objective lo que les hemos contado a través de las informaciones de nuestro compañero Fernando Cano es cómo el gobierno ya tiene preparado ese dinero para comprar el 10% de la compañía de telecomunicaciones. Hablaremos también con él, con Fernando, de Televisión Española, de Radio Televisión Española, donde ustedes también saben que hay una especie de trifulca en estos momentos. Ha tenido que dimitir la presidenta que había, ahora hay una nueva presidenta, pero sigue sin salir adelante el plan del gobierno de colocar a Broncano, este comunicador que gusta mucho entre la gente joven y que parece ser que es lo que quiere Moncloa, lo que quiere el gobierno en las noches de Televisión Española para hacerle la competencia a Pablo Motos, que es un poco el líder de audiencia ahora mismo con su programa El Hormiguero en Antena 3. Y hablaremos también de fondos europeos, porque The Objective les ha contado esta semana una noticia espectacular de la que muy poco se habla en los medios de información, pero que a mi modo de ver es muy importante porque España vuelve o ha vuelto, digamos, en el año 2023 a batir todos los récords negativos en cuanto a aplicación de los fondos europeos que llegan de Bruselas. Ya saben ustedes que ahí hay una partida enorme de dinero que se puso encima de la mesa para recuperar las economías europeas después de la crisis de la COVID, y España no está aprovechando este dinero. El dinero que nos habían asignado no se está gastando. En concreto, en el año 23, España simplemente gastó el 27% de los euros a los que teníamos derecho. En fin, un desastre sin paliativos. Casi nadie ha visto los fondos europeos y esto, lógicamente, es bastante triste. Todo esto será abordado en una conversación con Fernando Cano a continuación y después hablaremos de corrupción, por supuesto. Hablaremos de corrupción en primer lugar con Teresa Gómez, nuestra especialista en tribunales, que nos va a hablar de dos grandes aportaciones que hemos hecho esta semana en el periódico. Una contando cómo Koldo García, este asesor que tenía José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, tenía hilo directo, entre otros, con Francina Armengol, presidenta de Baleares, y que por tanto cuando Francina Armengol contrató con la empresa Soluciones de Gestión, que es la que está implicada en toda esta trama, pues lo hacía con pleno conocimiento de causa, puesto que había recibido la llamada previamente del señor Koldo García. Y hablaremos también de la vinculación que tiene toda esta trama con el señor Rubiales, el presidente o el antiguo presidente de la Federación de Fútbol, porque aquí les hemos contado cómo el propio Rubiales ofreció que jugara la selección española en Zamora, que es la ciudad del club de fútbol que tenían estos de la trama, en concreto Víctor de Aldama, que era el comisionista principal de todo este tinglado. En fin, es un tema complejo, pero yo creo que merece la pena que ahondemos hoy en esos dos asuntos. Y para terminar nuestro programa hablaremos con Paloma Cervilla de las comisiones de investigación que ya se han abierto tanto en el Congreso como en el Senado para hablar supuestamente de todo este asunto de Koldo García, pero ya saben ustedes que al final las comisiones de investigación del Parlamento son más un circo que otra cosa, y me temo que en este caso pues va a pasar igual que otras veces. Este es el menú que tenemos hoy, así que no se vayan, que empezamos enseguida. Y para empezar, pues como les he anunciado, tenemos ya con nosotros a Fernando Cano. Fernando, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos, Álvaro?
Pues yo muy bien y tú pues fenomenal, porque además no paras de trabajar y de escribir esta semana porque te tienes un montón de frentes abiertos. Sí, la verdad es que ha sido una semana esta y la anterior también. Coincidentemente, las semanas previas a las vacaciones el gobierno se mantiene muy activo, ¿no? ¿No estás de acuerdo con ello? A mí me coincide, la verdad es que siempre que se acerca una época estival se suceden las noticias y los movimientos de cara a controlar instituciones y en este caso empresas de parte del Ejecutivo. Efectivamente, yo creo que eso es intencionado, eso responde a una estrategia preconcebida, es decir, aquí hay un plan según el cual, bueno, pues las noticias complicadas, las noticias sensibles, es mejor anunciarlas en fechas, digamos, de poca actividad laboral, en fechas, ser posible, de vacaciones. Esto, Pedro Sánchez es un experto, Fernando, porque hay que acordarse de que la primera vez que Pedro Sánchez llegó al gobierno fue por una moción de censura, eso sí que se sabe, pero la siguiente vez que tuvo que salir elegido y tal, la sesión de investidura y los días previos de pactos con los independentistas y todo esto los hizo coincidir con todas las vacaciones de Navidad. La sesión de investidura fue en la jornada de Reyes, o sea, el día de antes de los Reyes y el día de después. Fue un despropósito absoluto, pero es verdad que él es muy dado a esconder en la medida de lo posible las cuestiones delicadas en los días de fiesta. Y los fines de semana de la pandemia también los recordarán, ¿no? Que eran míticos. Cada fin de semana había... pasaban cosas. Muchas informaciones. Bueno, pues ahora lo que decía Fernando en el fondo es lo que subyace detrás de todo esto y es un plan del gobierno organizado para terminar de tomar el control de determinadas instituciones. Ya sabemos que estamos ante el gobierno probablemente más invasivo de la historia de España, es decir, ha cogido el control de grandes instituciones como pueden ser Televisión Española, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Nacional de Estadística. Tribunal Constitucional. Claro, los tribunales, todo. Solo le falta ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial, que ya saben ustedes que es esta institución en la que está intentando que el PP se avenga a renovarla para poder terminar de controlarla. Le queda también unos pocos jueces en el Tribunal Supremo que escapan de su control y unos cuantos medios de comunicación, entre otros The Objective, y por eso nos están continuamente masacrando con sus esbirros y sus mercenarios para intentar desacreditarnos. Pero no lo van a conseguir porque cada vez somos más. Por cierto, tengo que recordarlo, los últimos datos del mes de marzo han sido espectaculares. Se lo agradezco enormemente a todos ustedes porque la audiencia ha batido récords en el mes de marzo. Hemos estado en unas cifras nunca vistas para nosotros y es un auténtico orgullo saber que cada día hay ahí detrás 400.000 personas como mínimo leyendo las informaciones de este periódico. Así que es un acicate y un aliciente para seguir trabajando. Bueno, Fernando, tenemos que hablar de varios temas y, entre otros, y fundamentalmente de Telefónica. Y empezamos por Telefónica, ¿no? Sí, porque aquí había un plan que era, el gobierno anunció que como consecuencia de que hay una empresa de Arabia Saudí que quiere comprar una parte de la compañía española, bueno, pues el gobierno dijo que como había que vigilar esto de cerca, era necesario que España también comprara un trozo de Telefónica. Esto es un argumento, en fin, bastante pillado por los pelos. Porque... Sí, te digo solo un dato que ha pasado esta misma semana, y es que el gobierno se ha manifestado abiertamente a negar la entrada de una empresa húngara en Talgo. Bien. Podría haber hecho lo mismo Telefónica. Claro, y sin embargo ha admitido que entre STC, que se llama Exacto, la compañía, digamos, pública de telecomunicaciones saudí, ¿va a coger qué porcentaje? El 9,9 cuando se autorice el último 5% en derivados. Vale. Porque ha pillado un 5% primero y ahora está pendiente de otro 5%. Bien, entonces el gobierno dijo, bueno, como van a coger casi el 10%, yo también voy a comprar el 10%. Un 0,1% más para estar por encima. Para tener, digamos, la misma presencia en el Consejo de Administración, exacto, para tener el mismo poder que los saudíes. En teoría, para vigilarles desde cerca. Vale, entonces la operación comenzó a comprarse, digamos, las compras se empezaron a ejecutar hace unos días, ¿no? En marzo.
Y primero tomaron el 3 o el 2. Claro, lo que pasa es que el efecto bursátil es tú, si no tienes ninguna participación en una compañía cotizada, al superar el 3% tienes que comunicarlo. Entonces eso es lo que pasó la semana pasada. Telefónica, el gobierno durante todo el mes de marzo ha estado comprando de manera más o menos periódica acciones, lo cual le llevó a superar el 3% el martes de la semana pasada. Esto significa que se ha superado el 3%, pero se puede seguir aumentando. Es decir, nosotros sabemos que se ha seguido comprando y que durante todo el mes de abril se seguirá comprando. La propia ministra portavoz Pilar Alegría dijo en el Consejo de Ministros de la semana pasada que el objetivo era llegar cuanto antes a ese 10% prometido en diciembre. Lo que yo te comentaba al principio del programa es que, claro, ha mostrado la patita de manera evidente en la última semana. Es decir, hasta hace 8 días no se sabía que habían comprado y a partir de la semana pasada ya se sabía que superaron el 3%, que van a por el 10% cuanto antes y que abiertamente ya reconoce el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que van a ir a por un miembro del Consejo de Administración. Una cosa que, por cierto, adelantó de Objective a principio de semana, indicando además que tendrán que pedir una junta extraordinaria de accionistas de Telefónica para, como muy tarde, antes del verano, tener ya ese sillón asegurado. Bueno, ahora mismo, ¿qué porcentaje tiene el Estado en Telefónica? Oficialmente un 3% más un 2% en derivados que tiene que canjear cuando lo estimen pertinente. O sea que estaríamos, digamos, más o menos en el entorno del 5%. Exacto. Le faltarían 1,7% para llegar a la cifra mínima exigida para tener un consejero. Vale. Y el objetivo es llegar al 10%. Exacto. Con lo cual, ese 10% es importante porque con eso se convierte en el primer accionista de la compañía. Que no nos olvidemos ahora de eso. Mismo, ¿quién es el principal ahora accionista? Mismo el principal accionista es, sumando y restando un poco, sería Criteria. Pero claro, como Criteria, que es la fundación relacionada con como Caixa. Criteria tiene la mitad de acciones con Criteria y la otra mitad con Caixa, no suman el total. Entonces, técnicamente, el mayor accionista ahora mismo sería BBVA con un 5 y pico. O sea que una vez que el gobierno complete la operación, pasa a ser primer accionista de Telefónica. Exacto. Por encima de STC, incluso si STC llega al máximo que sería 9,9. Exacto. Y tú has desvelado en exclusiva esta semana que el gobierno ya tiene el dinero. La SEPI. La SEPI ya tiene el dinero. La SEPI es la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que es, digamos, el brazo empresarial que usa el gobierno para este tipo de operaciones. Entonces, la SEPI ya tiene el dinero necesario para hacer la compra del 10% y el dinero se lo ha dado a Hacienda. Hacienda ha transferido. Esto era una duda que, nosotros también, ya vamos a barrer un poco para casa, nosotros lo anunciamos hace muchos meses. Prácticamente cuando se conoció el interés del gobierno de hacer esta operación, nosotros ya publicamos a la semana siguiente que se iba a hacer a través del dinero de Hacienda, no a través del dinero de la SEPI, porque la SEPI está quebrada. O sea, la SEPI hay que recordar que tiene un montón de empresas públicas, la mayoría pierden dinero. Todas las empresas públicas participadas mayoritariamente por el gobierno, es decir, más de un 51%, todas pierden dinero. Todas pierden dinero. O sea que el dinero ha habido que traerlo de Hacienda porque ahí sí que tenemos bastante. Pues gracias a... No sé si tenemos bastante. No, bastante en el sentido de como tenemos tantos impuestos puestos ahora, sí. Recauda de más Hacienda, entonces, le ha pasado 2.000 millones a la Un dinero SEPI. que además no se ha computado como dinero prorrogado del presupuesto anterior, es decir, se ha sacado otras partidas que apuntan, y eso puede ser cierto, a sacarlo de ciertas partidas que se habían derivado a comunidades autónomas. Lo que pasa, Fernando, es que toda esta broma nos ha costado una pasta, porque no solo nos va a costar 2.000 millones, sino que además... todo lo que suba a la acción. Claro, desde el momento que anunciaste en diciembre que ibas a comprar el 10% hasta el último día que termines por comprar acciones, claro, la acción ha ido subiendo porque, claro, aquí los inversores no son tontos. Los inversores ven que si España va a comprar el 10%, la acción va a subir. Y evidentemente hay mucha gente que ha ido comprando estos días. ¿Cómo ha subido la acción desde diciembre hasta hoy? Desde que lo anunció el gobierno ha pasado de 3,69 a 4,4 cuando cerró. Pues fíjense ustedes la bromita, lo que nos ha costado. Es decir, por haberlo anunciado con tanta anticipación, estamos pagando por Telefónica más de lo que costaba Telefónica. Es decir, a cálculos actuales, unos 2.400, 2.500 millones. 2.500 millones más de lo que nos hubiera correspondido. 500 millones más de lo que nos hubiera costado. 500 millones más de lo que nos hubiera costado. O sea que esta torpeza, entre comillas, del gobierno... Hagámosle ejemplo simplemente la similitud con cómo compró CTC. Todo el mundo, incluso los directivos de Telefónica y el gobierno, cosa que yo pongo en duda, pero partamos de las afirmaciones oficiales,
todo el mundo se enteró de que STC compraba Telefónica el mismo día que anunció la compra. Correcto. Es decir, estuvieron comprando durante meses sin que nadie supiese, ni nadie lo detectase, con lo cual compraron a un precio muy bajo y el mismo porcentaje de participación que va a tener el gobierno a estos 2.400, 2.500 millones, si se mantiene el precio actual, a STC le costó 2.000 millones. Oye, Fernando, ¿y qué es lo que busca el gobierno comprando el 10% de Telefónica? ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que no soy ningún adivino al vaticinar que Telefónica quiere, o sea, el gobierno quiere controlar Telefónica de una manera absolutamente directa. ¿Pero por qué? ¿Qué interés Hombre, hay ahí? Telefónica es una empresa absolutamente estratégica, es una empresa que es dueña de toda la red de fibra óptica de España, es una empresa que tiene muchos intereses con el defensa, es una empresa que además tiene muchos temas de ciberseguridad y una cosa que hemos develado en The Objective, el gobierno quiere crear un gran gigante europeo, junto con Indra, junto con sus participaciones en empresas tecnológicas, con Hispasat, con el que quieren competir a nivel europeo. Es decir, ellos consideran que haciendo sinergias entre Indra, entre Telefónica, entre Hispasat y otras más pequeñas, pueden crear un gigante que pueda competir en Europa y por lo demás, controlado por el Estado. ¿Y qué capacidad va a tener el gobierno con ese 10% de intervenir en la gestión de Telefónica? Es decir, ¿la cabeza de Payete corre peligro? Eso depende, como todos los consejos de administración, de los acuerdos que se puedan tejer dentro. El ejemplo más inmediato es el caso de Indra, donde el gobierno efectivamente logró colocar un presidente afín, Marc Murtra, un histórico del PSC, y logró además cambiar el consejo prácticamente completo. Todos los díscolos del consejo se aliaron con el presidente de Prisa, Josep Urkullian, y lograron desbancar el consejo completo y poner un consejo bastante más de acuerdo a sus intereses. ¿Tú crees que va a tener la tentación Pedro Sánchez de cambiar a Payete? No lo sé si tenerla puede tenerla, pero repito, todo tiene que ver con los intereses que logre aunar dentro del consejo de administración. Evidentemente, si tú eres el primer accionista de Telefónica con un 10%, y actualmente con un 5% ya muchos tienen su representación, matemáticamente te corresponden dos consejeros, con lo cual yo creo que en el futuro, además del que ya han pedido o el que van a pedir y han comunicado oficialmente que pedirán, se pedirá otro, a lo cual hay que sumarle a el señor Javier de Paz, que es un histórico socialista, que es muy amigo del gobierno y que ya es consejero de Telefónica, con lo cual y ya tendrías 3. ¿Y cuántos hay? Son 15. ¿Puede desbancarle? Repito, el Indra ya pasó. ¿Puede tener la tentación? En la medida en que Payete se pliega a los intereses del gobierno, no le intentarán desbancar, pero siempre estará la tentación latente. Creo yo incluso, y yo esto lo he hablado con mucha gente del sector y con gente muy cercana a Telefónica, que corre más peligro Payete con la SEPI dentro del Consejo que con los saudíes. Claro. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. En cualquier caso, el gobierno efectivamente está pidiendo ahora mismo al menos un consejero. Lo que pasa es que técnicamente no se lo pueden dar ya porque hay una junta la semana que viene. Que ya se venció el plazo de hacer cambios en el orden del día. Y creo que hay además una limitación, no puede haber más de 15 consejeros. Exacto. Por tanto, alguien va a tener que salir por la puerta, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es verdad que en Telefónica hay mucho independiente que, entre comillas, es prescindible. Es decir, hay gente que no representa los grandes accionarios. Pero para dar acceso entonces a la SEPI habría que convocar una junta extraordinaria en algún momento. Exacto, habría que primero, el gobierno tendría que hacer valer su porcentaje accionarial, que suponemos que llegará al 6-7% en un mes, 2 meses como máximo, y a partir de ahí pues convocar un consejo de administración en el cual pues se pediría este asiento y luego posteriormente se convocaría la junta extraordinaria, que simplemente ratificaría este asiento. Desde el punto de vista del procedimiento es bastante fácil, no es nada extraordinario. O sea, a pesar de que su nombre suena muy grandilocuente, hacer una junta extraordinaria es bastante común en el IBEX cuando quieres cambiar el consejo. Bueno, pues estaremos pendientes de Telefónica. Evidentemente, el intento de control del gobierno... Bueno, yo creo que es más que un intento, yo creo que ya es una realidad. Es una realidad. No, pero digo control porque, o sea, una cosa es tomar una participación de la empresa y otra es controlar su gestión y su día a día. De momento han tomado un porcentaje, van a tomar el 10%, pero habrá que ver hasta qué punto logran o no logran variar el rumbo de la empresa, remover a los directivos o cambiar incluso algunas de las actuaciones. Hay que recordar también que Telefónica tiene importantes
vínculos con los medios de comunicación. De hecho, Telefónica es propietaria de la gran plataforma de televisión que hay en España, de Movistar Plus, donde bueno, pues ahí hay un montón de canales, un montón de producciones. Y hay un programa del cual vamos a hablar ahora. Efectivamente. Y también hay que recordar que Telefónica es uno de los principales anunciantes de España, uno de las compañías que siempre han apostado muchísimo por los medios de comunicación. Por tanto, que a nadie se le escape que detrás de esta operación del gobierno pueda haber una maniobra por intentar controlar aún más los medios de comunicación. Como precisamente está demostrando el gobierno con el caso de Radio Televisión Española. Porque sabrán ustedes, seguro que lo han oído, que ha tenido que irse la presidenta que había, Elena Sánchez, era una persona puesta por el propio gobierno. Sí, es curioso porque el gobierno ya ha cesado a 2 presidentes de Televisión Española que ha nombrado el mismo. Correcto. En menos de 2 años. Correcto. Entonces, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española tiene una mayoría, digamos, partidaria del gobierno, donde está el PSOE y donde están los aliados del gobierno, pero la presidenta que había antes tuvo que renunciar porque no compartía, digamos, entre otras cosas, la idea del gobierno de que hay que contratar a toda costa a un señor que se llama Broncano. Nunca me acuerdo el nombre de pila. David Broncano, que es un comunicador que a lo mejor ustedes no... Yo le llamaría más cómico que comunicador, pero bueno, eso es debatible. Bueno, pues es que yo tengo que reconocer, Fernando, que yo a este David Broncano sé quién es porque... alguna vez he visto algún trocito de sus programas en redes sociales o alguna cosa así, pero tengo que reconocer que es que yo nunca he visto el programa. Tiene un programa que se llama La Resistencia, pero es que me prometo que no lo he visto nunca porque es que ni siquiera sé a qué hora lo emiten. O sea, no tengo el gusto de conocer su trabajo y por tanto tampoco puedo enjuiciar mucho lo que él hace. Lo que sí sé es que hay un intento bastante claro, lo hemos contado aquí en The Objective, del gobierno de llevárselo a la televisión española supuestamente con la idea de aguarle la fiesta a Pablo Motos, que es el comunicador de Antena 3, que ahora mismo es el líder de audiencia en esa franja de la noche. Entonces se ha tenido que ir Elena Sánchez de Televisión Española, ha venido como nueva presidenta Concepción Cascajosa, que es otra persona, bueno, incluso militante del PSOE. Reconocido por ella misma. Que, por cierto, fíjense ustedes, cuando hubo que convocar las plazas del Consejo de Administración de Televisión Española, se hizo una especie de concurso público y esta Concepción Cascajosa quedó en el puesto 86 de 95 candidatos. O sea, que imagínense ustedes los méritos que reúne como para estar ahí, pero en cualquier caso ahora mismo es la presidenta interina. Entonces, en resumidas cuentas, Fernando, ¿cómo está la situación? Es decir, ahora mismo, a ver, en Televisión Española, ¿quién manda? En Televisión Española actualmente quiere mandar Concepción Cascajosa, pero no tiene los apoyos suficientes en el Congreso para mandar. Con lo cual, como hemos contado en The Objective, esto lleva a una situación de parálisis institucional y de crisis de gobernanza que no tiene para nada fácil solución. ¿Y van a contratar a Broncano? Actualmente se ha suspendido la votación, la última que se hizo. Recordemos que hace 3 semanas se llevó por primera vez la votación al Consejo, donde Elena Sánchez ya lo bloqueó cuando todavía era presidenta. Por hacer la historia corta, a la semana siguiente se intentaba volver a votar, pero no se votó finalmente porque se destituyó primero al director de contenidos, que era el valedor del programa, y acto seguido, en un acto de defensa, se cesó a Elena Sánchez de su cargo. Y en la tercera semana, que ha sido esta semana, no se ha votado porque no se han logrado conseguir los votos suficientes. ¿Los votos suficientes? Son 5. Necesitan 5 votos para aprobar cualquier cosa. Exacto. ¿Cuántos miembros hay en el Consejo? Originalmente son 10, pero como Tornero fue cesado hace 1 año y medio, quedan ese 9. Puesto no fue sustituido, por lo cual hay 9. Y entonces, si no tienes 5, no puedes aprobar nada. Exacto, da igual. Pero la mayoría supuestamente progubernamental suma 5. Claro, pero es que esa mayoría progubernamental dependía primero de Tornero, que se ha ido, y segundo, de Elena Sánchez, que ha sido cesada. Elena Sánchez, al ser cesada, ha retirado automáticamente todo su apoyo al gobierno, con lo cual ha dejado con 2 votos menos. Es decir, ahora mismo solo votos reales tienes el voto, uno que te va quedando, 2 votos del PSOE, que son Cascajosa y Ramón Colom, que tampoco vota siempre a favor del PSOE, los 2 de izquierdas, que a su vez están divididos porque uno... 2 de Podemos, Sumar... Uno de Podemos y otro de IU. Sí. Y uno de ellos ha votado, se ha abstenido a favor de Y luego hay un programa. nacionalista, ¿no? Y el del PNV que suele votar con el PSOE, pero que tienen que hacer que ganarse ese voto. En el fondo hay 5
digamos, 5 de la mayoría progubernamental, pero hoy no se han... Hoy ni en todo el año pasado, o sea, llevan un año sin ponerse de acuerdo. Por eso te decía lo de la crisis institucional. ¿Cómo va a resolver este asunto el gobierno? Es decir, porque si el gobierno quiere controlar Televisión Española, va a tener que hacer algo. Yo creo que el error del gobierno ha sido encapricharse con este programa. Es decir, la estabilidad de Televisión Española, en ningún caso, ni de ningún medio de comunicación, ni menos de un medio de comunicación público, tiene que depender de sacar adelante o no un programa. Esta crisis, recordemos que viene arrastrándose desde hace un año porque el director de contenidos, José Pablo López, colocado por Moncloa precisamente para marcar y para hacer un marcaje al hombre, en este caso a Elena Sánchez, que había sido nombrada anteriormente, estaba disputándole de cierta manera el liderazgo de la televisión española a la presidenta de la interina, y estaban tan enfrentados que este programa no ha hecho más que poner la gota que colmó el vaso. Al final, la última votación se ha echado para atrás porque no tiene el voto necesario, pero claro, el programa sigue ahí en carpeta. Es decir, la idea del gobierno es en próximas semanas volver a poner sobre la mesa el programa si es que consigue los 5 votos. El problema es que 5 votos dependen de, como te decía, de Elena Sánchez, que hoy no fue y no delegó el voto. Podría haber delegado el voto a favor de ellos, pero no lo hizo porque alegó una enfermedad de última hora, con lo cual esto, lo que hemos ido contando es que no pinta de ninguna manera que esto se llegue a un acuerdo en el futuro. Pero ¿y tú crees que el gobierno va a intentar pegar algún golpe de timón para cambiar la situación? Tiene 2 opciones para ello, desde el punto de vista legal. Ya luego será que eso cosa que te de la manga. Desde el punto legal, lo primero que tendría que hacer es intentar renovar el Consejo de Administración, que tiene 5 consejeros con un mandato vencido en marzo. Coincidentemente. ¿Y eso cómo se renueva en el Congreso? Eso se tiene que renovar en el Congreso con acuerdo del 2/3 del Congreso. O sea, que habría que pactar con el PP. Necesariamente. ¿Y la otra solución cuál es? Segunda solución, porque esa la veo muy poco viable. La segunda solución, que es probablemente la encuentres más viable, que es la instauración de un administrador único, como fue Rosa María Mateo. ¿Y eso qué se hace? ¿Con un Real Decreto? No, eso se hace con un acuerdo de mayoría simple en el Congreso, es decir, con los socios de investidura. O sea, tú con tus socios de investidura puedes nombrar a un nuevo administrador único con poderes totales, incluso que pueda... o sea, te cepillas el Consejo de Administración. Seguiría existiendo, pero de una manera simplemente testimonial. Formal. Testimonial, exactamente. O sea, que no hay que descartar que tome al asalto el gobierno televisión. Sí, claro. De hecho, eso fue lo que hizo Sánchez cuando llegó en 2018 a Moncloa. Fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo fue un intento de acuerdo que curiosamente fracasó por la no asistencia de los socios de RC, y cuando ese procedimiento fracasó, falla, va a ser inmediatamente el procedimiento de administrador único. Porque alegas precisamente que al no tener acuerdo parlamentario... pues no te queda más remedio. Exacto. Entonces, claro, esto es como los presupuestos. Tienes que presentarlos para que te los rechacen. Con lo cual, entiendo yo que si respetan las formas, primero tendrán que intentar llegar a un acuerdo, y si es que no lo llegan, pues ya tendrán que tener un administrador único. Lo que pasa es que con Cascajosa consigues algunos meses de vida para las elecciones, que eso es muy importante. Tenemos 3 elecciones en 3 meses, con lo cual, una vez que pasen esos 3 meses, entiendo yo que se intentará solucionar algo, pero intentarán sobrevivir un poco de aquella manera en los 3 meses que hay aquí, porque recordemos que el gobierno nunca estuvo del todo descontento con la administración de Elena Sánchez. Yo creo que los problemas tenían más que ver con la disputa que tenía con su valido, que era el director de contenidos, que con cómo lo estaba haciendo. Recordemos que para nada los telediarios de televisión española y sus informativos son contrarios a los intereses del gobierno. No, en absoluto. Lo que pasa es que el gobierno, ya sabes, que es insaciable y siempre quiere más. Nunca es suficiente. Fernando, no te vayas, que enseguida, después de una pausa, seguimos hablando de fondos europeos. Bueno, pues seguimos con Fernando Cano y ahora tenemos que hablar de fondos europeos, porque tú has dado una noticia tremenda. Yo la verdad es que estos temas me hierven mucho la sangre, porque miren ustedes, yo estuve durante 7 años trabajando en Bruselas, era corresponsal allí, y por tanto lo de la Unión Europea pues como que lo he vivido muy de cerca. Me tocó una etapa apasionante entre el año 1999 y 2006, y en aquella época España era un modelo, un ejemplo a seguir. Yo me acuerdo que en aquellos años, Fernando, eran los años, en el año 2004 entraron un montón de países del este, se incorporaron a la Unión Europea, luego en el año 2007 entraron Rumanía y Bulgaria. También entramos en el euro. Sí, pero sobre todo hubo la ampliación al este, y yo recuerdo cómo los países del este que se incorporaban se miraban en España porque era un modelo, y era el modelo que se ponía en Bruselas siempre.
la Comisión Europea les decía a los nuevos países, no, tenéis que mirar lo que hace España, porque España ha sido un ejemplo de éxito. España siempre ha aprovechado muy bien todos los recursos europeos, los fondos estructurales y de cohesión, a diferencia, por ejemplo, de otros países. Italia, en el caso de Italia o en el caso de Grecia, que han cobrado y han recibido mucho dinero en el pasado, pero no han sabido, digamos, sacar tanto partido. De hecho, el sur de Italia está muy depauperado y en comparación con el sur de España es tremenda, ¿no? El contraste, ¿no? Cómo España sí que ha sabido invertir ese dinero llegado a Bruselas, crear infraestructuras, desarrollar y transformar el país. Bueno, pues lo que era un ejemplo para otros países hace muy poquito tiempo se ha convertido en todo lo contrario. Tú has contado ahora que España en 2023 ha superado su propio récord negativo en cuanto a gasto de los fondos procedentes de la Unión Europea. Solo en el año pasado hemos conseguido gastar 27 de cada 100 euros que nos correspondían. O sea, imagínense ustedes, teníamos 100 euros para gastar y el gobierno solo ha conseguido que lleguen al final a gastarse 27, el 27%. En los 3 años que llevamos con estos fondos post-COVID, en los 3 años es el peor dato. O sea, cada año que pasa vamos peor. Gastamos menos. Y en la media, según has publicado tú, solo se ha gastado el 36% de lo que teníamos que haber gastado. A ver, Fernando, esto, o sea, yo lo primero que me pregunto aquí es ¿por qué nos pasa esto? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que somos los más tontos de Europa? No lo sé, pero lo que sí está claro es que somos los más burocráticos, al menos como demuestran los datos. El ministro ha presentado esta semana una herramienta con la cual van a hacer el control de los fondos europeos, lo cual me parece un poco una broma cuando han pasado 3 años del plan de recuperación. O sea, que presentes la herramienta y con que vas a controlar los fondos que deberías haber empezado a repetir el año 2021, pues me parece un poco complejo, porque además el gobierno lleva prometiendo desde hace un año que va a poner en marcha el famoso sistema COFI, que es el que iba a hacer la fiscalización, y que ahora se ha sustituido milagrosamente por otro nombre. No sabemos si es el mismo o si se ha perfeccionado, pero lo cierto es que a día de hoy todavía no está funcionando. Con lo cual, eso puede ser una buena explicación para que el dinero no esté llegando, en primer lugar, porque no se está gestionando bien, no se está llevando al sitio donde tiene que llegar, no está llegando y las convocatorias van a cuentagotas. Los grandes PERTEs en absoluto están adjudicados. Los famosos 12.000 millones del PERTE Chip es que no se han adjudicado ni 500 millones. Bueno, hay que recordar, seguramente ustedes lo recordarán porque son unas cifras gruesas y bastante llamativas, que España tiene derecho a 70.000 millones de euros de ayudas directas y 70.000 millones en créditos. Es decir, un conjunto de 140.000 millones de euros. Para que se hagan ustedes una idea, en el año 2023 nos correspondían de esos 140.000 millones, nos correspondía gastar 36.000 y se gastaron 9.800. O sea, y fíjense ustedes, o sea, imagínense todo lo que se podría hacer con ese dinero que no hemos gastado. Bueno, y eso que no hemos hablado de el dinero que ha llegado, a quién ha llegado. ¿Y a quién ha llegado, La Fernando? lista de los 100 mayores... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que están recibiendo? De fondos europeos, que se publicó después de muchísimos meses pidiéndola en finales del año pasado. Encontrábamos empresas públicas la mayoría y administraciones locales y administraciones públicas. Es decir, el dinero ha pasado a ministerios y el dinero ha pasado a empresas públicas. Con lo cual, el tejido productivo privado prácticamente no ha llegado el dinero. O sea, es increíble. Es increíble. Yo qué quieren que les diga. Pero lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a seguir vigilando de cerca, porque a mí esto me parece un auténtico escándalo. Una gran oportunidad que tenía España para dar un salto adelante se ha convertido en un auténtico fracaso. Fernando, muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Bueno, y ahora tenemos aquí con nosotros a Paloma Cervilla. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué tal? Bueno, Paloma está con nosotros porque, como no puede haber un programa sin hablar de corrupción en este periódico. Y, lógicamente, tenemos que hablar del caso Koldo. Y, bueno, la verdad es que yo no sé si seguir llamándolo caso Koldo, pero, bueno, no se me ocurre ahora mismo un nombre mejor o más
más concreto con el que ustedes me puedan entender a la primera. El caso es que toda esta escandalera que se ha montado a raíz de las 20 detenciones que efectuó la Guardia Civil hace unas semanas en relación a una trama de corrupción cuyo epicentro estaría en el Ministerio de Transportes, bueno, pues al final todo esto ha acabado llegando a la política en forma de comisiones de investigación. Una que se ha abierto en el Congreso de los Diputados y otra en el Senado. Supuestamente para hablar del caso Koldo García, pero en fin, déjenme que les diga ya de antemano que la del Congreso de los Diputados no se ha creado para hablar del caso Koldo García. La del Congreso de los Diputados la ha creado el Partido Socialista precisamente para intentar hablar de todos menos de sí mismo, ¿no? Lo que pretende aquí el Partido Socialista es intentar echarle la mierdecilla a los demás y, bueno, ellos quieren hablar de todos los contratos de la pandemia, de todas las adjudicaciones que ha habido en las comunidades autónomas, con la idea de que parezca que esto de Koldo García, pues, en fin, no es en absoluto una cosa puntual, sino que aquí ha habido trapicheos en todos los sitios. Y, lógicamente, pues esto incluye también a la señora Isabel Díaz Ayuso, a su hermano, tal. Bueno, en fin, ya se pueden ustedes imaginar toda la parafernalia. Y la Comisión de Investigación del Senado, por el contrario, la maneja el Partido Popular porque tiene mayoría absoluta y ahí sí me imagino yo que se centrarán en el caso de Koldo García y en todo lo relacionado con los contratos de esta empresa Soluciones de Gestión, que ya saben ustedes que esto pues tiene mucho que ver con este periódico, porque no me cansaré nunca de decirlo y de insistir en ello. Los que trabajamos en The Objective fuimos los que hace 4 años destapamos toda esta milonga. Lo hicimos empezando por el Delcy Gate, ¿se acuerdan? El 20 de enero de 2020 les contamos a todos ustedes esta historia. Estábamos en otro periódico, en Voz Populi, el que tuve el honor de dirigir, y allí destapamos esta historia. Luego empezó la pandemia y destapamos todos los contratos sanitarios irregulares que fueron apareciendo, entre ellos el de Soluciones de Gestión, que lo fuimos... que empezamos a destaparlo el 14 de abril del año 2020. Y con posterioridad pues denunciamos y destapamos el rescate de Plus Ultra, esta aerolínea venezolana a la que le dimos 53 millones sin ninguna justificación, y otra serie de escándalos. Como nadie nos hizo ni caso hace 4 años, pues yo me vi obligado a escribir un libro, hace 2, para contar todo esto. Y ahí lo tienen ustedes, se llama Conexión Caracas-Moncloa, por si alguno de ustedes lo quiere comprar. Se ha agotado estos últimos días, pero ya hay una nueva edición a la venta, afortunadamente, así que lo tienen ustedes de nuevo disponibles en las librerías, en Amazon, en donde quieran comprarlo. Y en ese libro cuento todos estos escándalos relacionados fundamentalmente con el señor Ábalos. Luego nos vinimos aquí a The Objective y seguimos tirando del hilo. Les fuimos contando la trama balear, la trama canaria, incluso les hemos contado en exclusiva y en primicia, aunque hay otros compañeros de otros periódicos que están dando información bastante interesante y tengo que reconocer aquí el trabajo del Confidencial en este sentido, pero los que destapamos el escándalo Air Europa fuimos nosotros. Ahora no recuerdo la fecha, pero fue un martes, me acuerdo que ese día abrimos el periódico contando que los de la trama trabajaban para Air Europa y estuvieron haciendo de comisionistas para recuperarle a Air Europa una deuda que tenían en Venezuela. El caso es que esa trama Air Europa al final ha acabado salpicando a Begoña Gómez, a la esposa del presidente y todo esto. Bueno, esto lo estoy diciendo en plan contexto para darte también a ti tiempo, Paloma, a que te aclimates al estudio. Pero en resumidas cuentas, ¿qué podemos esperar de la comisión del Congreso? Hablemos primero de la comisión. ¿Es una comisión de investigación? ¿Que preside quién? Preside el hombre de Ábalos en el Partido Socialista de Valencia. Pero Paloma. Alejandro Soler. Pero es vamos que a ver. en este disparate que nos invade, en este disparate de corrupción que nos invade, resulta que el presidente de la comisión de investigación se llama Alejandro Soler, el hombre de Ábalos en el Partido Socialista de Valencia. ¿Pero qué es? ¿Un diputado de Valencia? Un diputado del PSOE. Del PSOE, amigo de Ábalos, es el que va a controlar los trabajos que se van a hacer en la comisión de investigación. Es fantástico. Decide los planes de trabajo, decide los comparecientes, decide absolutamente todo. O sea que el presidente de la comisión de investigación que se ha abierto en el Congreso sobre el caso Koldo que afecta al señor Ábalos
el presidente es un amigo íntimo de Ábalos, diputado por Valencia también. Exactamente. Fantástico. O sea, fantástico para que no nos enteremos de absolutamente nada, claro. Y entonces ahí en esa comisión, ¿de qué se va a hablar? Bueno, en esa comisión, yo como norma general digo que de las comisiones de investigación no me creo nada, porque para eso están los tribunales de justicia. Una comisión de investigación no puede hacer nada más que el pedir a gente que vaya, pedir alguna documentación, pero nada más. No es un juez, no puede obligar. Bueno, creo que sí se pueden obligar a que vayan, pero pueden decir lo que les dé la gana, porque no hay nadie que les monitorice en el sentido que no cometen un delito. En la del Senado creo que sí cometen un delito. De hecho, se puede mentir, ¿no? Se pueden desmentir, sí. Se puede mentir, digo. Se puede mentir, claro, sí, se puede mentir. O sea, que eso no están obligados absolutamente a nada. Yo, como norma general, es que no me creo ninguna comisión de investigación. Una comisión de investigación es un show que se monta en el Congreso. Es más para los medios. Es más para los periodistas, que lo pasamos pipa, porque vamos ahí a ver un espectáculo dantesco un poco, pero informativamente atractivo, pero realmente no va a haber nada. La comisión que va a haber en el Congreso simplemente es para las adjudicaciones de todas las comunidades autónomas, pero autónomas. Y del gobierno también, ¿no? Y del gobierno también. Pero la del Senado sí es específica, en la que ha intermediado el señor Koldo. Vale. Esa sí que es específica para la trama. Y entonces, ¿a quiénes vamos a ver desfilar por esas comisiones? Bueno, todavía no hay un listado oficial. ¿Pero cuándo aprobado. ¿Cuándo empiezan estas? Bueno, ya han empezado, se han constituido. Ahora tienen que presentar el plan de trabajo, o sea, que se va a hacer con la lista de los comparecientes. Ahora cada partido pide los comparecientes. ¿Y cómo se decide quién va y quién no va? Bueno, claro, la mayoría, o sea, si la mayoría de la comisión de investigación del Congreso es del PSOE, lo decide el PSOE. Vale. Si la mayoría es del PP en el Senado, el PP es el que decide quién va con un acuerdo. O sea, que en el Congreso vamos a ver desfilar a todos los líderes autonómicos del PP y en el Senado veremos desfilar a todo el gobierno. Claro, va resumida. Más o menos, sí. Lo único que pasa es que para hacer un mínimo ejercicio de transparencia y de colaboración, yo supongo que en el Congreso veremos a destacada gente del PSOE y en el Senado también veremos a destacada gente del PP. O sea, que lo veremos porque, claro, lo que no es posible ya es que el PSOE diga que no va nadie a la comisión de investigación que presiden ellos en el Congreso y que han dado el visto bueno a esa comisión. A ver, pero por ejemplo, el señor Ábalos va a ser llamado, ¿no? El señor Ábalos va a ser llamado. ¿Y el señor Koldo García? El señor Koldo García también. Es seguro, pero como está inmerso en un proceso con la justicia, no tiene obligación de declarar. No la tiene. O sea, que si quiere, él se puede excusar diciendo yo estoy en un procedimiento judicial y no tengo por qué contestar. Estoy eximido de ello. Exactamente. Y van a citar, por ejemplo, a Francina Armengol, porque claro, esto es curioso que la propia presidenta del Congreso vaya a ser investigada, supuestamente, por una comisión del Congreso. Claro. Bueno, yo no sé si en el Congreso al final habrá un acuerdo o el PSOE la vetará, que yo creo que el PSOE en el Congreso puede vetarla, ¿no? Pero en el Senado... ¿La van a llamar? En el Senado, claro, seguro. Seguro. Y va a tener que ir. Y va a tener que ir. Ahí sí tiene obligación de asistir. Claro. En el Senado. Y más preguntas. Por ejemplo, los ministros involucrados. El que era presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ¿va a ser también llamado? Ese va a ser llamado. El Partido Popular ha confirmado a Armengol, el canario, el ministro del Gobierno, Ángel Víctor Torres. El Masaiz, has hablado tú también en este periódico. Que lo hemos desvelado nosotros. ¿Esta es ministra de qué? Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración. Vale, esta es la nueva tan largo. No, es que hay tantos ministerios, Paloma, que ya perdemos la cuenta. Entonces, esta es una navarra, es una política navarra que tenía un cargo en la comunidad foral y que durante la pandemia también dio contratos, ¿no? Entonces la van a llamar por eso. Un cargo importantísimo, la consejera de Hacienda, o sea, la que pagaba y la que decía si se autorizaban las adjudicaciones de las mascarillas. Y ahora la pregunta del millón. ¿El Partido Popular va a llamar a Begoña Gómez? Bueno, esa es una incógnita que yo creo que es... Pero yo he leído por ahí unas declaraciones supuestas de Alberto Núñez Feijóo, no sé si son reales, en las que dice que no van a llamar a Begoña Gómez porque ellos tienen estilo y elegancia y no sé qué. ¿Esto es verdad? Bueno, el Partido Popular va a esperar a ver qué información sale sobre la mujer del presidente. ¿Pero qué información necesitas más? Bueno, pero si hemos visto, vamos a ver, si es que sobre la mujer del presidente, nosotros hemos contado en exclusiva durante muchos días que ha estado en reuniones con Globalia, en Madrid, en San Petersburgo. Oye,
tendrá que aclarar qué hacía reunida con altos cargos de Globalia mientras el gobierno negociaba el rescate de Globalia. Y en segundo lugar, hemos sabido, gracias al Confidencial, que incluso ha firmado de su puño y letra 2 cartas avalando a empresas que iban a obtener contratos del gobierno. Es decir, yo creo que aquí hay suficiente prueba fáctica, documental, que exige una explicación de la señora Begoña Gómez. Es decir, yo creo que no se nos ha dado ninguna explicación y alguien debería pedirle esa explicación. Lo que no entiendo es por qué el Partido Popular está esperando. ¿A qué espera? Yo creo que el Partido Popular está esperando el momento oportuno. Yo no sé si vinculado pero no a ha descartado. No, ha descartado. De hecho, ¿pero esas declaraciones de Feijóo son reales? Bueno, yo creo que el Partido Popular no quiere desvelar cuál va a ser su estrategia. El Partido Popular lo que hizo, aumentar el objeto de la comisión del Senado. En el Senado simplemente al principio era vinculado a las comisiones de Koldo García y luego lo amplió a cualquier circunstancia que se pudiera ver afectada sobre esta trama. O sea que, digamos, ¿para qué lo hizo? Dejó margen para llamar a Begoña. Claro, lo primero que hizo que dejó margen para que Begoña pudiera ir. ¿Qué va a ser el Partido Popular? Que como tú puedes pedir primero un paquete de comparecencia, luego puedes pedir otro y luego puedes pedir otro. En el Senado el periodo son 6 meses, o sea, es un periodo lo suficientemente extremo para que se pueda ir pidiendo comparecencia a medida que el Partido Popular vea que el acoso o el cerco a la mujer del presidente va incrementándose. Con lo cual, pero yo estoy convencida que al final irá. ¿Y el presidente? Bueno, yo creo que el presidente ya sería el último as que se guardaría sobre la manga el Partido Pero es que aquí Popular. También hay que explicar, es decir, yo creo que aquí, sinceramente, insisto, nadie está diciendo que se hayan cometido delitos por parte ni de Pedro Sánchez ni de Teresa Gómez, ¿no? De Begoña Gómez. Sí, Begoña Gómez. Nadie está diciendo que hayan cometido delitos, pero sí que es cierto que hay explicaciones que dar y que no nos han dado. Begoña Gómez nos tiene que explicar qué hacía ella, porque no tiene ningún cargo institucional. Es que Begoña Gómez tiene que explicar no tiene ningún cosas, papel, Álvaro. No tiene ningún papel institucional, no recibe un salario gubernamental. Es decir, estas gestiones, ¿por qué las hacía y en calidad de qué? Pero es que también luego hay una explicación que tiene que darnos el presidente, y es qué hacía el presidente en un Consejo de Ministros aprobando el rescate de Globalia mientras su mujer hacía negocios con Globalia y se beneficiaba de pagos de Globalia, porque hay que recordar que Globalia le patrocinaba el curso especial. Su cátedra en la Universidad Complutense. Aquí, sinceramente, o sea, yo entiendo que se quiera ser muy fino y muy pulcro y muy elegante, pero las cosas son como son. Y el presidente del gobierno y su señora están ahora mismo en el ojo del huracán. Entonces, lo que no podemos es esquivar lo que es evidente, y es que nos deben una explicación. Claro, porque mira, tú dices una cosa que ahora mismo no sabemos ni delito, ni si Pedro Sánchez ha cometido un delito, claro, si su mujer no. Pero los ciudadanos sí se merecen una explicación, claro, y la comisión de investigación, que no sirve, como he dicho antes, para imputar un delito ni para nada, sí es un foro muy importante para que tú expliques, claro, en sede parlamentaria. Correcto. La soberanía popular, la soberanía nacional está en las Cortes, en el Parlamento, y ahí es donde el presidente tiene que dar explicaciones. Es que esto es lo que yo creo. O sea, claro, yo creo que las comisiones de investigación es que tienen un nombre completamente inapropiado. Yo me acuerdo que cuando yo empecé como periodista, una de mis primeras misiones fue cubrir la comisión de investigación del Lino, del caso Lino. No sé si tú recordarás. Escribí yo muchas cosas del caso Lino. Entonces, de Loyola de Palacio. Aquello realmente, efectivamente, era un show, pero yo es que creo que las comisiones de investigación para lo que deben servir es para precisamente delimitar las responsabilidades políticas. Porque aquí hay un tema que en España hemos perdido de vista, y es que una cosa son las responsabilidades políticas y otras las responsabilidades judiciales. Y no son lo mismo. Es decir, se puede no haber cometido un delito, pero sí ser responsable de algo grave y por tanto, claro, y por tanto te tienes que ir o al menos tienes que dar explicaciones por algo. Entonces, en este caso concreto yo creo que es muy evidente. El señor Ábalos, por ejemplo. El señor Ábalos ahora mismo no está encausado
yo creo que acabará siendo procesado, pero bueno, eso ya es mi opinión particular. Pero el señor Ábalos tiene una responsabilidad política evidente por la que debía haber dejado su escaño, y es que había un asesor a su lado trincando, sí. Como se ha visto que ese sí que está procesado, supuestamente todavía todo, pero bueno, está procesado. Se ha descubierto que ha incrementado su patrimonio, que tiene 3 pisos a nombre. Es que hay cosas evidentísimas que la justicia ya está poniendo sobre la mesa. Entonces, la responsabilidad judicial del señor Ábalos ya se verá, pero de momento hay una responsabilidad evidente política. Y en el caso de Begoña Gómez y de Pedro Sánchez es lo mismo. Hay una responsabilidad política. Entonces, ¿dónde se dilucidan las responsabilidades políticas? En la sede de las Cortes Generales. De la soberanía nacional, es decir, en el Congreso y en el Senado. Claro. Es decir, ahí es donde hay que debatir hasta dónde llega la responsabilidad política de un político, hasta dónde tiene que vigilar lo que hacen sus subordinados, lo que no, tal. Y nadie está diciendo que haya que meterles en la cárcel. Si es que eso es otro tema. Si es que los juzgados y los jueces y los fiscales van por otro lado. Y, por supuesto, los políticos no se deben meter ahí, no deben interferir la actividad diaria de la Audiencia Nacional. Y sobre todo, Álvaro, teniendo en cuenta también que los ministros en el control, en las sesiones de control de los plenos, se quitan de en medio porque en el Senado, el martes, que había 3 ministros a los que se le iban a hacer unas preguntas desde el caso Koldo, 1 hora antes, 2 horas antes, no fueron. Claro. Si no hay explicaciones en los plenos parlamentarios ni en el control, tienen que ir a las comisiones de investigación. Y yo creo que las sesiones son necesarias, pero claro, no conviene pervertirlas. No se pueden convertir en un juicio sumarísimo contra nadie, pero sí que tienen que ser una manera de examinar las responsabilidades políticas y sobre todo de intentar sacar en claro algunas conclusiones que permitan corregir cosas que se hayan hecho mal para que no se vuelvan a repetir. Es decir, oye, vale, nos ha robado Koldo García, pero del caso Koldo García podemos sacar algo en limpio para que no vuelva a haber otro Koldo García trabajando en el Ministerio de Transporte. Es decir, podemos endurecer la normativa. Sí. Y sobre la mujer del presidente habrá que delimitar cuáles son sus funciones. Exactamente, que no hay ahora mismo. Habrá que aclarar. Claro. Es decir, hay que aclarar qué ha hecho esta señora, ver si ha cometido algún error o no, que paguen por ello o no las responsabilidades políticas correspondientes y tomar nota y arreglarlo a futuro. Pero bueno, en España estamos en una situación en la que evidentemente nada de esto vale, las comisiones de investigación son un show, como decías tú, y se utilizan políticamente para desgastar al contrario. No, hombre, claro, y además en este caso concreto hay una trama desde el caso Koldo y se crea una comisión de investigación para todos los gobiernos autonómicos, como si supiéramos que en todos los gobiernos autonómicos hay una trama. Si es que hay una trama que se ha visto. Claro. Cuando haya otra, se investigará otra. Por cierto, yo me pregunto, está muy bien que se investigue, pero yo me pregunto, vamos a ver, en el Congreso de los Diputados habrá que investigar los contratos del gobierno. Y si hay contratos sospechosos en Galicia, pues habrá que investigarlos en el Parlamento de Galicia, claro, que para eso pues lo pagamos. Es decir, ¿por qué tenemos que examinar en el Congreso de los Diputados lo que pasa en el Parlamento, lo que pasa en Extremadura o lo que pasa en Murcia? Pues se pierde el tiempo en vez de en lo que hay que centrarse, que es el caso Koldo. Se desvía la atención. Exactamente, se desvía la atención. Es una maniobra con Madrid, de distracción. Ayuso, poner Ayuso en el centro y no ir a lo que realmente está pasando ahora mismo, que es una trama de presunta corrupción con un comisionista asesor del ministro Ábalos, que eso es lo más grave que está pasando en este país. Bueno, pues les iremos contando en próximas ediciones de este programa lo que vaya sucediendo en esas comisiones, si es que acaba sucediendo algo, y en cualquier caso no se pierdan ustedes detalle de las informaciones ni de Paloma Cervilla ni de Ketty Garat, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que está también sacando informaciones muy interesantes. Esta información de que el presidente de la comisión del Congreso que va a investigar el caso Koldo resulta que es íntimo de Ábalos, es una información de nuestra compañera y la Ketty. Verdad es que es tremendo, o sea, yo me quedo de piedra con esta información. Bueno, hacemos un alto y enseguida seguimos, que nos está esperando Teresa Gómez, no Begoña Gómez, que es la esposa del presidente, claro. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Teresa Gómez, que no Begoña Gómez, que antes he confundido yo los nombres. Teresa Gómez es nuestra periodista experta en tribunales y en todo tipo de corruptelas y cosas turbias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy encantada de... Hoy no está Rocío, estoy yo. Hoy no estás, pero bueno, una experiencia Pero más. yo es que soy el sustituto de Rocío, ¿qué te parece? Bueno, vamos a hablar de dos novedades importantes que nosotros hemos contado en los últimos días en este periódico. Todas ellas relacionadas con el caso Koldo, el caso Rubiales y tal. Primera noticia. Hemos contado cómo Koldo García, el asesor que tenía Ábalos, digamos, para todo tipo de temas, tenía hilo directo con los varones del Partido Socialista y en concreto con Francina Armengol. Es decir, hay que recordarle a los oyentes que aquí, en el caso Soluciones de Gestión, que es el que nos ocupa, hay 3 contratos del gobierno a esta empresa, 2 dependientes del Ministerio de Ábalos a través de Adif y de Puertos del Estado y un tercero del Ministerio del Interior de Marlaska por recomendación y por intermediación del señor Ábalos, pero luego hay contratos de 2 administraciones del Partido Socialista, una Baleares, presidida en su momento por Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso, y otra Canarias, presidida por Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. Bueno, según has contado tú, y en una información que creo que firmabais Ketty Garat y tú, habéis contado que Koldo García tenía hilo directo con Francina Armengol. Es decir, que le llamaba directamente para decirle, oye, por favor, contrátame con esta empresa. ¿Esto es así? Es así. De hecho, fuentes de esas negociaciones, ¿no?, que estaban entonces en esas negociaciones, incluso nos cuentan que en varias ocasiones hablaban directamente y me narran un hecho concreto. En abril del año 20, cuando se paraliza el contrato, ¿no?, de las mascarillas con esta empresa, con Soluciones de Gestión y Apoyo, lo que hace Koldo es llamar directamente a Armengol y le dice textualmente, oye, tu consejero de Sanidad nos está bloqueando. Entonces, Francina Armengol le da un correo personal de uno del equipo de la Consejería de Sanidad para que se pongan en contacto con esta persona y este correo, que sí que consta en la causa, es el primer correo intercambiado entre Soluciones de Gestión y la Consejería de Sanidad, y en ese correo, tal y como indica la Guardia Civil, pese a ser el primer correo cruzado, no hay una presentación, ¿no? O sea, este correo lo manda el apoderado de la empresa, que es el representante, que es Íñigo Rotachea, que es uno de los investigados en la trama Koldo, y se lo manda a Manuel Palomino, que es pues era director de gestión y presupuesto, que más tarde le nombran director general y es un hombre de confianza o muy próximo a Armengol. Y le dice, hola Manuel, el avión llega el día 20 de abril y lo que dicen los agentes es, ha tenido que haber conversaciones previas porque ni siquiera en este primer correo hay una interlocución ni una presentación por parte de Íñigo, el apoderado de gestión. Entonces, a nosotros lo que nos cuentan fuentes que entonces estaban en esas negociaciones es que efectivamente Koldo llamaba directamente a Armengol. Es más, hay una parte del sumario que como hay tantísima documentación, pues ha pasado desapercibida, pero que nosotros lo hemos sacado en esta noticia, que es que unos años más tarde, en el año 23, a finales del 23, Baleares le reclama 3 millones a esta empresa porque entiende que esas mascarillas que le vendieron en el año 2020 pues eran defectuosas, o sea, les vendieron mascarillas supuestamente FFP2 y eran mascarillas quirúrgicas, entonces le reclaman esos 3 millones. Y en estas conversaciones telefónicas, que entonces, como ya era noviembre, estaban interceptadas por la Guardia Civil, en una conversación entre Íñigo y Cueto, los dos socios de la empresa Gestiones, Íñigo le dice a Cueto que previamente había hablado con Koldo y que Koldo le había dicho, bueno, si quieres hablo con esta, pero está ahora aquí en Madrid, refiriéndose, por supuesto, a Francina Armengol, puesto que Francina Armengol entonces era la presidenta balear y en ese momento, ya a finales del año 2023, estaba en Madrid porque la habían nombrado presidenta del Congreso de los Diputados. Pero entonces lo que no me queda claro, Teresa, es si está claro que Francina Armengol, digamos, contrató con Soluciones de Gestión porque se lo pidió Koldo García o Ábalos o el Ministerio, pero lo que no me queda claro es si Francina Armengol fue víctima de un engaño, es decir, o de una manipulación, o de, en fin, fue víctima de sus compañeros de partido que le pidieron este favor,
o estaba, digamos, enterada de que todo esto era un chanchullo. Es decir, ¿tú crees que Francina Armengol sabía que esto era una especie de tapadera para trincar? Bueno, a mí lo que me dicen fuentes de esas negociaciones es que ella estaba enterada y que había hilo directo con ella. Si ella se ha llevado o no comisión, como se podrían haber llevado otros investigados en la trama, no lo sabemos, y eso es algo que ahora mismo está en una fase muy embrionaria. Claro, lo que sí sabemos, porque eso sí que se ha podido acreditar, es que una vez que ella contrata con esta empresa y esta empresa no cumple, digamos, entregando las mascarillas adecuadas y se comprueba que son mascarillas que no valen y tal, ella, en vez de denunciar la situación, en vez de pedirle, digamos, responsabilidades a la empresa, lo que hace es tapar el asunto y además llega incluso a recomendar por carta a esta empresa y a decir que esta empresa es estupenda, cuando ella misma había sido, digamos, engañada por esta empresa. Así es. O sea, que eso es todo un indicio de que, en fin, algo raro hay, porque lo que no puede ser es que una presidenta de comunidad actúe, o un gobierno en este caso, porque creo que la carta no la firmaba ella personalmente, pero hombre, lo que no puede ser es que un gobierno, en fin, no cumpla con su deber de cuidar cómo gasta el dinero de los ciudadanos. Y actúe en connivencia, ¿no?, con la trama, porque es cierto que no lo denunció ante la justicia. Correcto. Lo que hizo fue abrir un expediente y reclamar ese dinero a la empresa, pero en ningún momento se puso en contacto con la justicia y dijo, mira, esta empresa nos mintió, nos engañó, nos estafó porque nos dijo que nos iba a traer este tipo de mascarilla con estas características y nos trajo unas mascarillas quirúrgicas que ni siquiera llegamos a usar porque no necesitábamos ese tipo de mascarilla. No, lo que hizo fue reclamárselo a la empresa y es más, me consta que estaban haciendo gestiones para poder paralizar ese requerimiento a la empresa. Claro. Bueno, y ahora vamos con la otra gran novedad que hemos aportado esta semana, porque bueno, en un giro increíble de los acontecimientos, de repente hemos descubierto que hay una especie de vínculo entre el caso Koldo y toda esta trama y el caso Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ya destituido, ya saben ustedes, por toda la polvareda esta del beso de Jenny Hermoso, pero bueno, del beso, del pico, de cómo se llame. El caso es que ya sabíamos desde hace mucho tiempo que, en fin, que este tipo no era trigo limpio, pero ahí le sostuvo el gobierno todo lo que pudo y más, pero ahora ya estamos viendo vinculaciones entre todos ellos. Hay una vinculación muy clara y es que tienen todos una apetencia extraordinaria por un país que se llama República Dominicana, contra el que yo no tengo nada en concreto, pero vamos, creo que existen sitios mejores para irse de vacaciones, pero bueno, todos estos prefieren ir allí, a saber por qué. Algún día nos lo tendrán que explicar, pero en cualquier caso, tú has publicado, junto con Ketty, que hay una especie de ofrecimiento de negociación entre Rubiales, cuando era presidente de la Federación de Fútbol, y Víctor de Aldama, que es el comisionista fundamental de toda esta trama, que era el presidente del Zamora Club de Fútbol, un club de, en fin, de medio pelo, no es de los principales de España, pero sin embargo Rubiales como que le ofrece la posibilidad de que juegue la selección sub-21 en el campo del Zamora, pero a cambio le pide dinero. Así es. Pero vamos a ver, esto ya es el colmo. Y además hay que añadir que intervino en esas negociaciones Koldo. Koldo interviene. Koldo es a ver, quien cuéntanos llama... la historia. A ver, lo que dice en las conversaciones pero y demás... ¿y qué pinta Koldo en esto? O sea, en las negociaciones de la Federación de Fútbol con el Zamora, o sea, no es... Quien llama a Rubiales, quien hace de interlocutor entre... Es Koldo García. Es Koldo García quien llama a Rubiales. Y es porque Aldama, que ya ahí tenía relaciones con Koldo, pues le dice a Koldo que Rubiales pues le ha quitado la plaza del Reus y se la ha dado a Piqué, ¿no? A Gerard Piqué. Cuando a la Andorra, ¿no? A la Andorra, sí, a la Andorra Fútbol Club. Y se la había dado a él cuando él consideraba que tenía pues más posibilidades de poder ocupar esa plaza. Entonces que hablase con él y que le beneficiase de alguna manera, ya que le había quitado injustamente esa plaza. Eso es así, es decir, esto ha estado denunciado por otros equipos en los que entiende que hubo ese trato de favor hacia Gerard Piqué por parte de Rubiales para darle la plaza y que pudiese ascender, ¿no?, el equipo de el Andorra. Entonces, lo que hace Koldo es llamar a Rubiales. Esta llamada pues se ha publicado y en la llamada
le dice algo así similar de, bueno, a ver si le puedes echar una mano, a ver si le puedes ayudar a Aldama con el Zamora y demás, ¿no? Por haberle quitado la plaza. Y lo que le dice Rubiales es, en ese momento, luego hacemos una llamada a 3 y hablamos los 3 juntos si quieres y le propongo algo. Bueno, pues ese algo, lo que a nosotros nos cuentan y hemos tenido además acceso a las pruebas documentales y gráficas de que efectivamente esa propuesta fue así, es ya en diciembre, esto ocurrió en verano, en agosto, pues ya en diciembre lo que le ofrece Rubiales es, bueno, que se juegue un partido de la sub-21. Creo que iba a ser, digo creo porque fuentes consultadas tampoco están, no recuerdan muy bien qué partido iba a ser, pero creo que iba a ser España-Portugal. Bueno, pues que se jugase en el estadio del Zamora. De hecho, hubo varios técnicos que fueron a visitar el estadio del Zamora para ver si efectivamente pues, cumplía con todos los requisitos que pedían, ¿no? En la federación. Y hay varios emails intercambiados y en uno de los emails pues lo que le dicen es que tiene que pagar una cuota de entre 60.000 a 180.000 euros. ¿Pero ese dinero para quién es? Pues supuestamente para la federación. Pero vamos a ver, normalmente no, la federación no exige ese dinero. La federación lo que hace es organiza un partido de fútbol y con la recaudación del partido, ¿no? Pues ya se la reparten unos y otros, ¿no? Pero esto de pedir dinero por adelantado es un poco extraño, ¿no? Rubiales, él se justifica diciendo que eso es una cuota que hay que pagar y ya está. O sea que alojar un partido de la selección española tiene un precio. Eso es. Entonces, lo que le contesta Aldama es que si le van a ayudar de esa manera, pues que mejor no le ayude. Hombre, menuda ayuda, o sea, te va a costar dinero. Le quitan la plaza del Reus y además tiene que pagar entre 60.000 y 180.000 euros, algo que no iba a recuperar con la venta de entradas. Creo que en la entrevista que le ha hecho Ana Pastor en televisión a Rubiales han estado hablando de esto, precisamente, de esta información de The Objective, ¿no? ¿Y qué ha contestado Rubiales? Y Rubiales es la única información periodística que ha confirmado y ha dicho que efectivamente fue así. Eso fue verdad, que le pidió dinero y que habló con Coldo. Y que habló con Coldo por este tema y que desde su equipo se pusieron en contacto vía email con el equipo de Aldama. Claro. Bueno, pues en fin, como ven ustedes es apasionante y las bifurcaciones de todo este escándalo son tremendas, porque ahora de repente está conectado Rubiales con el caso Coldo y no sabemos dónde va a acabar esto, pero en cualquier caso se lo iremos contando aquí, como siempre, y se lo irá contando Teresa Gómez. Teresa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y vamos ya a terminar. No quiero decirles adiós a todos ustedes ni a esta edición de Al Tanto sin referirme a una noticia muy especial que yo tengo el gusto de trasladarles en este momento. Y es que, bueno, en esta dinámica en la que estamos en The Objective de cada día pues hacer un periódico mejor, más amplio, más plural, intentando reunir a todo tipo de personas valiosas, talentosas, experimentadas y, bueno, y que tengan cierto criterio, pues hemos incorporado a nuestra nómina de colaboradores a una persona pues muy relevante, ¿no? Que es Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián fue recordarán ustedes, el primer director del diario El País, fue su fundador y después se convirtió, entre otras cosas, en presidente de la compañía que tenía el periódico, de Prisa, y, entre otras cosas, es también académico de la lengua. Es uno de los grandes periodistas de los últimos 50 años en España y bueno, pues actualmente era presidente de honor del Grupo Prisa, del diario El País, y bueno, pues va a empezar una colaboración en The Objective con una entrevista mensual. Una entrevista que va a formar parte de una serie que va a girar en torno a la transición española. El programa que va a hacer Juan Luis Cebrián se llama Conversaciones con Cebrián y por ahí van a ir desfilando importantes personajes, muy importantes, todos ellos relacionados con la transición o que al menos hayan vivido de alguna manera la transición. Van a ser políticos, pero también va a haber gente de la cultura y gente de la sociedad y de los ámbitos económicos también, ¿no? Yo creo que va a ser un programa muy interesante, sobre todo un programa que va a quedar para la historia porque van a pasar grandísimos personajes. Va a empezar este domingo y van a ver ustedes, no les voy a desvelar quién es el primer invitado, pero
es muy importante, es una persona muy relevante de los últimos 40 años en España y como consecuencia de esta colaboración que va a iniciar Juan Luis Cebrián en nuestro periódico, pues hemos recibido la noticia de que el Grupo Prisa, y en este caso el diario El País, ha decidido destituirle como presidente de honor de ese periódico. Lógicamente yo no me voy a meter en las decisiones empresariales de nadie, pero es verdad que yo lamento profundamente que iniciar una colaboración en The Objective haya significado para Juan Luis Cebrián perder su condición de presidente de honor de Prisa. Él era presidente de honor de Prisa y tenía un contrato con esa empresa según el cual escribía 2 veces, si no recuerdo mal, al mes un artículo de opinión grande y luego un artículo también sobre libros. No sé si van a romper el contrato con Cebrián definitivamente o no, pero hasta donde yo tengo conocimiento, Cebrián, el acuerdo que tenía con el diario El País era para escribir artículos y lo que iba a hacer en The Objective se limitaba a un programa eminentemente audiovisual. Por tanto, entendíamos desde el primer momento que no había ninguna incompatibilidad y que era perfectamente compatible. Pero, como digo, yo respeto profundamente lo que hagan los compañeros del diario El País, faltaría más. Lo que sí que lamento es que uno de nuestros colaboradores haya tenido esta respuesta por el simple hecho de colaborar con nuestro periódico. Nosotros vamos a seguir con este tipo de iniciativas porque creemos que enriquecen la pluralidad y el debate político en España. Vamos a seguir atrayendo a este proyecto a voces diferentes. Estoy seguro que a ustedes, pues algunas de esas voces les parecerán muy bien, otras les parecerán muy mal, pero creo que está en nuestra obligación reunir a la gente más talentosa que pueda haber en este momento en España. Y del mismo modo que hemos incorporado a Juan Luis Cebrián, también recientemente hemos incorporado al economista Jano García, un economista joven, brillante, también muy talentoso. Hemos incorporado al filósofo José Luis Puerta, al escritor Antonio Agredano. Es decir, vamos poco a poco incluyendo a todo un panel de personas relevantes que yo creo que lo que hacen es cada día hacer más grande este periódico que ustedes leen, The Objective, y que, como siempre, les recomiendo que sigan a diario, tanto en nuestra página web, theobjective.com, como en todos nuestros perfiles de las redes sociales. Aquí vamos a dejarlo por hoy. Les doy a todos las gracias por estar ahí al otro lado y, por supuesto, les emplazo a la semana que viene en una nueva edición de Al Tanto, que ya, esperemos, estará presentada de nuevo por nuestra compañera Rocío Regidor. Les habló en nombre de todo el equipo Álvaro Nieto. Un saludo y hasta la próxima.